norma 035 STPS. Como ustedes saben, esta norma está prácticamente un par de días de iniciar ya la vigencia completa de toda la norma, por lo que es muy importante el día de hoy poder conversar con ustedes, intercambiar algunas experiencias, algunos puntos de vista sobre esta norma y sobre todo tratar de resolver algunas dudas que ustedes pudieran tener por la implementación de esta norma. Como todos ustedes saben, durante estos 2 últimos años, de 2018 a la fecha, la norma se ha difundido, la norma se ha dado a conocer de una u otra manera, pero también sobre la implementación de esta norma hay un gran número de dudas que nos han surgido, muy seguramente porque hay algunas cuestiones extraordinariamente técnicas que el día de hoy trataremos de clarificar para ustedes. Bien, como les comentaba, el día de hoy vamos a platicar sobre la norma 035 STPS 2018, factores psicosociales en el trabajo, y estarán con nosotros la maestra Melina Lisbeth Yáñez Ávila, quien me voy a permitir leer una breve semblanza de ella. Es licenciada en Derecho, titulada por promedio con mención honorífica por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Es licenciada en Administración Pública por la Universidad Politécnica del Estado de Morelos y la Universidad de Bretaña Occidental. Cursó la maestría en Derecho en 2012-2014 en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de México con la tesis Regulación Normativa del Medio Ambiental Laboral Psicológico en el Derecho del Trabajo Mexicano. Es maestra en Administración Pública por la Universidad Latinoamericana. Dentro de sus actividades profesionales, en 2009 ingresa a la Delegación Federal del Trabajo como profesional dictaminador especializado en análisis jurídico a través del Servicio Profesional de Carrera, y para el 2012 como directora jurídica en esa delegación. Durante los años de 2015 a enero de 2018 y de noviembre de 2018 a enero de 2020, tuvo el encargo de la Delegación Federal del Trabajo en Morelos, actualmente Oficina de Representación Federal del Trabajo en Morelos, desde donde adicionalmente supervisó las áreas de promoción, seguridad y salud y capacitación. Actualmente es abogado litigante en Consultoría Yáñez y Asociados. Yo cedería el micrófono para dar inicio a la plática del día de hoy. Adelante, maestra Yáñez Ávila. Muchísimas gracias, Armando. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañan. La primera parte, bueno, lo que es esta conferencia va a estar dividida en 3 partes. En la primera parte vamos a hablar de lo que es generalidades de la norma 035 STPS 2018. La segunda parte nos abocaremos principalmente a lo que son las experiencias y ejemplificar lo que es la aplicación de la norma. Y finalmente, una tercera parte en la cual hablaremos respecto a algunos mitos y realidades de lo que es la aplicación de la norma 035. Empezamos, por favor, la siguiente diapositiva. Bien, ¿cuál es el objetivo de la norma 035? Sin duda, muchos de ustedes ya habrán estado en muchas conferencias respecto a la norma 035 y me imagino que en general ya habrán visto de lo que es el contenido de esta norma. Así que
bueno, con lo que quiero empezar es que el objetivo de esta norma es establecer los elementos para identificar, analizar y prevenir los factores de riesgo psicosocial. Obviamente, la norma establece cuáles son esos factores de riesgo psicosocial que ella determina, así como promover un entorno organizacional favorable en los centros de trabajo. Algo importante aquí, y hay que considerar que se refiere a centros de trabajo y no propiamente a una empresa o en general a una persona moral, por ejemplo, que lo podría ser el patrón, ¿no? Sino que habla de centros de trabajo. Ello implica, por ejemplo, una marca muy grande, que puede ser, espero que no me cobren derechos, por ejemplo, Coca-Cola, que tiene varios centros de trabajo a lo largo del país. Bueno, va a aplicar la norma 035 en específico en cada uno de esos centros de trabajo. Por cada uno de ellos va a realizar lo que la norma le pide. ¿Cuál es el campo de aplicación? El campo de aplicación es todo el territorio nacional y todos los centros de trabajo. La siguiente, por favor. ¿Cuáles son los conceptos que establece esta norma 035? Bueno, en primer lugar nos habla de cuáles son los factores de riesgo psicosocial, y los factores de riesgo psicosocial son aquellos derivados de las funciones del puesto, tal cual del tipo de la jornada, la exposición a acontecimientos traumáticos o actos de violencia laboral derivados de lo que el trabajo que desarrolla la persona. También nos establece cuál es la violencia laboral y nos señala que son aquellos actos de hostigamiento, acoso o malos tratos en contra del trabajador. No sé si recuerdan un caso muy sonado hace muchísimos años en el que se veía el video de un, si no mal recuerdo, creo que era un supervisor dando de patadas a un trabajador. Bueno, eso propiamente sería lo que es violencia laboral, una parte de lo que es violencia laboral. También nos habla de lo que es entorno organizacional favorable, y al respecto dice que el objetivo de la norma con respecto al entorno organizacional favorable es que promueve el sentido de pertenencia de los trabajadores a la empresa, el sentirse parte de, el tener, como dicen, tatuada en la camiseta lo que es la empresa. Habla también de lo que es la política de prevención de riesgos psicosociales, y en este respecto nos señala que es la declaración de principios y compromisos que establece el patrón para prevenir los factores de riesgo psicosocial y la violencia laboral, y para la promoción de un entorno organizacional favorable. Al respecto, por supuesto, esta política de prevención obviamente debe de venir de lo que es o ser consecuencia de lo que es el diagnóstico en el centro de trabajo con respecto a los riesgos psicosociales. No nada más establecerla porque sí, sino debe de haber alguna causa en el cual, con la cual justificar la política que va a establecer, los compromisos y los principios que se van a establecerse, obviamente tomando en consideración a la alta dirección y también a los trabajadores. También nos habla de lo que son medidas de prevención y acciones de control. En este caso, habla de que ellas son las acciones para prevenir, mitigar o eliminar los factores de riesgo psicosocial. Obviamente, estas medidas de prevención y acciones de control derivarán de lo que veamos en nuestro diagnóstico en el centro de trabajo. La siguiente, por favor. Ok, los riesgos psicosociales, más bien los factores de riesgo psicosocial, conforme a la norma, son los trastornos de ansiedad, los trastornos no orgánicos del ciclo sueño-vigilia, el cuánto dormimos, el estrés grave, por supuesto, los trastornos de adaptación derivado de la naturaleza de las funciones del puesto y la jornada, el no sentirnos en este aspecto acordes o funcionando adecuadamente con respecto a lo que es de violencia laboral. En este aspecto encontraremos propiamente actos que se derivan de lo que es el trabajo, no otros. Por ejemplo, si tienen algún trabajador que realiza funciones de andar despachando, por ejemplo, refrescos en algunas tienditas y se expone a lo que son robos, indudablemente es una exposición a un acontecimiento traumático severo, y entonces habrá que verificar qué tanto daño hizo esa exposición al trabajador. La siguiente, por favor.
¿Cuáles son las características de la norma? Bueno, las características de la norma es que está alineada con las obligaciones que establece el Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo. Estas obligaciones se establecieron desde la reforma del reglamento en el 2014 y desde ahí parte la necesidad de establecer la norma 035. También habla de que la participación de los especialistas solo es requerida para los casos graves y esto obviamente va a ser debido a qué nivel de riesgo, qué tan grave es el riesgo que tenemos en el centro de trabajo y propiamente no en general en todo el centro, sino puede ser también en algunos departamentos del centro de trabajo. Establece también obligaciones diferenciadas para los centros de trabajo. No van a ser las mismas obligaciones que tengan los centros de trabajo que tengan hasta 15 trabajadores o de 16 a 50 o más de 50 trabajadores. Va a haber diferencias en cuanto a las obligaciones que tienen. También proporciona un método para identificar y analizar los factores de riesgo psicosocial y evaluar el entorno organizacional, pero permite el uso de otros métodos. ¿A qué se refiere? A lo que es la norma 035, establece próximamente sus guías de referencia que contienen los cuestionarios y la forma en que se van a aplicar los cuestionarios, obviamente toda la metodología para poder determinar el resultado del análisis que se establezca en el centro de trabajo. Sin embargo, estas guías de referencia propiamente no son obligatorias. Es decir, cada centro de trabajo podrá aplicar aquel método, obviamente que cumpla con lo que se establece en la ley y con él poder realizar la determinación de lo que de lo que es factores de riesgo psicosocial. Y en su caso, bueno, previó una entrada gradual o prevé todavía, porque todavía nos falta la segunda parte, de la entrada gradual de las obligaciones patronales hasta en 2 años. Es decir, como se publicó en el 2018, bueno, pues en este año 2020 ya entrará tal cual en vigor todo el cumplimiento de la norma. La siguiente, por favor. Bien, hablaremos ahora de forma general de lo que son las obligaciones del patrón. Dentro de lo que establece la norma, las obligaciones generales del patrón son identificar los factores de riesgo psicosocial que tengan el centro de trabajo y también identificar aquellos trabajadores que hayan sido expuestos a acontecimientos traumáticos severos y propiamente pues tengan secuelas de. Deberá también analizar y evaluar lo que es, adicionalmente a los factores de riesgo psicosociales, el entorno organizacional y deberá, dependiendo tal cual los resultados que tenga, deberá adoptar medidas. Para ello deberá prevenir y controlar los factores y en su caso realizar una intervención en aquellos casos en que encuentre, por ejemplo, trabajadores realmente afectados por acontecimientos traumáticos severos. La siguiente, por favor. Bien, ¿qué es lo que va a realizar? Además de esto, va a poder realizar exámenes médicos tal cual, si es necesario, y evaluaciones psicológicas. Podrá disponer o más bien, deberá disponer de mecanismos seguros y confidenciales para las quejas, para cuando, por ejemplo, el llamado buzón de quejas, que normalmente lo encontramos en algunas empresas. Bueno, esto es lo que deberá realizar el patrón. Asimismo, deberá de canalizar a una institución de seguridad pública o privada a aquellos trabajadores que ya se encuentren afectados por los factores de riesgo psicosocial. La siguiente, por favor. Bien. Por su parte, además de lo que son las obligaciones del trabajador, bueno, encontramos las obligaciones del patrón, perdón, encontramos las obligaciones del trabajador y en este caso, las obligaciones del trabajador, ¿cuáles son? Deberá de observar las medidas de prevención que se establezcan, y deberá de colaborar también para establecer un entorno organizacional favorable. Por supuesto, derivado de esto, deberá abstenerse de realizar prácticas contrarias al entorno y deberá también de abstenerse de realizar actos de violencia laboral, además de que deberá participar en la identificación de factores y en la evaluación del entorno. La siguiente, por favor. Deberá también informar, en su caso, si es sujeto él de actos de violencia o si ha observado actos de violencia laboral en el centro de trabajo y en su caso también respecto a acontecimientos traumáticos severos y por supuesto deberá participar en los eventos de información porque es una de las obligaciones del patrón el informar y también en lo que son los exámenes y evaluaciones que deben realizarse. La siguiente, por favor. Bien, de forma general,
¿cuáles son las obligaciones diferenciadas por tamaño de centro de trabajo? Bien, en el caso de los que tengan hasta 15 trabajadores, deberán establecer una política de prevención de riesgos psicosociales, deberán de adoptar las medidas para controlar y prevenir los factores de riesgo psicosocial, por supuesto, identificar a los factores, a los trabajadores que fueron expuestos a acontecimientos o eventos traumáticos severos, deberán de difundir información y deberán además de establecer la forma de recepción de las quejas y promover el entorno organizacional favorable. Ok, digamos que esto es lo que es para lo que centros de trabajo que tienen hasta 15 trabajadores. Para los siguientes, adicionalmente a estos, deberán cumplir con todo lo demás. Por ejemplo, los de 16 a 50 trabajadores adicionalmente deberán de realizar o practicar exámenes médicos y evaluaciones psicológicas. Deberán también de llevar los registros correspondientes y deberán de identificar y analizar los factores de riesgo psicosocial y el entorno organizacional conforme a la guía de referencia 2. Ojo, esto es lo mínimo que establece la norma. Por supuesto, deberán de prevenir todos los factores de riesgo psicosocial y promover el entorno organizacional favorable. También, por cuanto a los centros de trabajo que tienen más de 50 trabajadores, además de todo esto, deberán evaluar los factores de riesgo psicosociales y el entorno organizacional conforme a la guía de referencia 3 que viene en la propia norma. Esto puede ser a través de una muestra representativa, ya dependerá del patrón, digo, eso es lo que establece la norma, pero si ellos quieren aplicarlo a todos los trabajadores, podrán hacerlo. Repito, lo que establece la norma es lo mínimo. El trabajador, más bien el patrón, puede establecer que puede dar aún más respecto al cumplimiento de lo que es esta norma. La siguiente, por favor. Bien, ahora entonces le dejaré a mi compañero Ludovic la segunda parte en la cual ya hablaremos respecto a experiencias de la aplicación. Hola, buenas tardes a todos. Me presento, mi nombre es Ludovic Aragón. Soy especialista en materia de seguridad y salud laboral. Además, soy agente capacitador externo, acreditado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. En esta segunda parte, vamos a hablar de lo que es la experiencia de aplicar ya los cuestionarios. ¿A qué nos enfrentamos a la hora de aplicar un cuestionario ya de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social? Sobre todo en esta norma. Por mero conocimiento, a estas alturas del día ya todos debemos conocer o por lo menos haber leído parte de la norma o la norma. Sabemos que viene diferente, vienen 3 guías de referencia las cuales tendrán que ser aplicadas según el caso que aplique. Yo en lo personal, la guía 1 es obligatoria para todos, absolutamente al 100% de los trabajadores, ¿no? La guía 2 es para centros de trabajo que tienen entre 16 y 50 y la guía de referencia 3 solo aplica a los que tienen más de 50. En mi experiencia como asesor, yo nunca he aplicado la guía de referencia 2 sin importar el tamaño de la empresa. ¿Por qué? Porque la guía de referencia 2 solo nos va a ayudar a identificar y analizar los factores de riesgo psicosocial. No nos va a dar una parte que para mí es fundamental y donde yo puedo tener ese plus, esa carnita extra que me da un entorno organizacional favorable. ¿Vale? La guía de referencia 2 consta de 46 preguntas. Este es un resumen de cómo vienen, qué tipo de preguntas son. Solo se manejan 5 tipos de respuesta, ninguna es buena, ninguna es mala. Es lo primero que conteste el trabajador. ¿De acuerdo? Entonces, esta nada más es para mero conocimiento. Les voy a platicar mejor de qué resultados me da una guía de referencia 3, porque me da factores de riesgo psicosocial y el entorno organizacional favorable. Cualquiera de los 2 cuestionarios lo tienes que aplicar en 4 etapas, ¿sale? Que es una primera etapa, que es una aplicación integral o muestreo. Muestreo, cuando tienes más de 50 trabajadores, la misma norma te dice que puedes realizar un muestreo y solo lo harás de manera aleatoria. En lo personal tampoco lo hago, nunca he aplicado el muestreo, trato de hacerlo al 100% de los trabajadores. Y antes de eso, pues, tenemos que tener nuestra preparación previa. La segunda etapa ya es la aplicación de cuestionarios.
La tercera etapa es la evaluación o la obtención de resultados de los cuestionarios aplicados. Y la última etapa, que es la cuarta, que es de dónde vamos a sacar nuestras recomendaciones o cuáles van a ser nuestras acciones para nuestro centro de trabajo. Están viendo en pantalla parte de la guía de referencia 3, que es el cuestionario de factores de riesgo psicosocial y entorno organizacional favorable. Consta de 72 preguntas. La diferencia entre una y otra son pocas preguntas. Si van a aplicar algo, avienten todo. Ya le destinaron un tiempo, ya le destinaron esfuerzo, ya obtengan un mejor resultado. No se queden en la guía de referencia 2, apliquen la 3, les va a dar un mejor resultado y lo vamos a ir entendiendo un poquito más adelante. ¿Vale? Primera etapa, selección. Si eres una empresa con menos de 50 es al 100% de los trabajadores. Si te vas a aventar lo que te dice la norma, que solo un muestreo, bueno, tendrás que considerar que se realice los cuestionarios de forma aleatoria. Tanto hombres, mujeres, es de forma aleatoria. Tienes que organizar y establecer un criterio para la selección de cada uno de los trabajadores que van a contestar las encuestas. No puede ser de tú sí, tú no. Tienes que idearte un mecanismo para ver quiénes son y que sea en igualdad, sin importar el turno, el área, departamento, puesto de trabajo, etcétera. Y la muestra debe ser distribuida equitativamente entre hombres y mujeres, según el porcentaje de género. ¿A qué va esto? Si tengo 100 trabajadores, de los cuales 60 son hombres y 40 son mujeres, quiere decir que tienen que ser, los cuestionarios tienen que contestármelos, el 60% me lo van a contestar hombres y el 40% mujeres, de forma aleatoria. Si alguien tiene una duda, con toda confianza puedes realizarla por medio del chat y las vamos atendiendo. ¿Sale? Otra, y esta es una de las más importantes, siempre hay que enfatizar lo que es la privacidad y confidencialidad de los datos. ¿Qué sucede si tú ventilas? Pues el trabajador se va a sentir agredido. ¿De acuerdo? Entonces siempre, y ahí mi recomendación, yo desde mi perspectiva no recomiendo que lo hagan, que lo haga el mismo empresario o el jefe. ¿Por qué? Porque ¿qué sucede si Ana Laura es mi jefa y me dice, Ludovic, siéntate a contestar este cuestionario? Y yo me siento, y en una de las preguntas viene si he sufrido algún caso de violencia, tipo de acoso, gritos, insultos, y sé que mi jefa Ana me está viendo. ¿Qué le voy a contestar? Por lógica le voy a contestar que no, que Ana es un pan de Dios, que es una buena persona, que no, nunca me ha gritado, aunque lo haya hecho. Yo recomiendo que los cuestionarios sean elaborados por un tercero para obtener mejores resultados. Mi experiencia. ¿De acuerdo? Entonces, y siempre tenemos que conservar que toda la información sea exclusiva y no se ventilen las respuestas ni los resultados de cada uno por cuestiones de discriminación o de alguna represalia. La segunda etapa, pues hablábamos que era durante la aplicación de los cuestionarios, se debe manejar un ambiente de respeto y confianza. Permitir una comunicación fluida entre los trabajadores y el evaluador. Fluida quiere decir, tengo una duda, ok, yo te aclaro y te brindo apoyo para contestar en privado. De aplicador a un solo trabajador. Uno a uno. No puedo ventilar nada ni inducir. ¿Sale? Verificar que todas las indicaciones del cuestionario sean claras. ¿Por qué? Porque hay apartados donde te dice, ¿tiene gente a su cargo, sí o no? Si contestas que no, la próxima sección no la contestas. Pero si no eres claro, te van a poner no y te contestan la próxima sección, que tiene que ver con el apartado anterior. Entonces tenemos que ser muy claros, brindar todo el apoyo como evaluador. Evitar interrumpir, que el trabajador esté, oigan, se me olvidó, los distraes y ya pierde la credibilidad y ya la trazabilidad de las respuestas. Evitar conducir o persuadir algún tipo de respuestas. ¿Verdad que Ana no les grita?
¿Verdad que Fausto nunca les ha faltado al respeto, les ha levantado la voz, nunca te ha manoteado o algo? Estoy induciendo, tengo que dejarlos libres, que ellos contesten con toda confianza y veracidad. Esa es la parte difícil. ¿Por qué? Porque si lo hace un interno de la propia empresa, pierdes trazabilidad, que es lo que buscamos. Y entendamos que esta norma es una norma bastante noble. ¿Por qué? Porque aplica para los centros de trabajo. Ahora, se los voy a plantear de otra manera. En nuestra casa, tomémosla como el hogar, como un centro de trabajo, ¿sale? Están los gerentes o coordinadores o los jefes, que es papá y mamá, y están los ayudantes generales, que podrían ser, en este caso, van a fungir como los hijos. ¿Qué pasa si entre las dos partes que encabezan esta organización tienen fricciones? ¿Afectan a quién? A toda la organización. Y eso es lo que pretende esta norma, que entendamos que todos los centros de trabajo son un ente vivo, es un ser vivo porque está formado por diferentes células, veámoslo así. Cada trabajador es una célula y cada célula tiene sus propias necesidades y el todo requiere sus propias necesidades. Una vez que se aplicaron los cuestionarios, los tenemos que recoger y los recojo uno por uno y verifico que todas las respuestas deben estar deben estar contestadas. Jorge, sí, yo sí, en lo personal, yo sí recomiendo que sea a través de una figura externa. ¿Por qué? Porque volvamos al ejemplo que les decía del hogar. La esposa se pelea con el esposo. La esposa no va a contarle al esposo, es que no le va a tener, va a estar enojada, va a estar con un resentimiento. ¿A quién le contamos nuestros problemas? A un tercero, a alguien que esté fuera, llámese la mamá, la suegra, para quejarnos, para lo que quieras. Te vas, te quejas con tu mamá, te quejas con la suegra, te quejas con la vecina, con la comadre, con la amiga. Siempre buscamos ese desahogo en un tercero, porque internamente podemos generar mayor conflicto. Es por eso que yo recomiendo que sea aplicado por un tercero, para que tengas mayor trazabilidad. Tus cuestionarios salgan de la manera más exacta. Te vuelvo a repetir, entonces ya recogiste, verificas que todos los cuestionarios estén hechos, contestados todas las preguntas, sin tachaduras. ¿Qué sucede? Psicológicamente, si hace una tachadura, tu primera respuesta válida es la que tachaste. Es lo primero que te vino a la mente. Pensaste demasiado y quisiste corregir. No vaya a ser la de malas que los vayan y corrijo. Entonces, cuando estemos aplicando y veamos una tachadura, como evaluador, yo tomo la respuesta que fue tachada, no la otra. Ana Laura, ahorita te contesto lo de los cuestionarios, en mi experiencia. Comprobar que la cantidad de cuestionarios entregados correspondan a la cantidad que yo tengo. Si entregué 10, ¿cuántos debo tener? 10. No puedo tener 11, no puedo tener 9, tengo que tener 10. Los mismos que entregué. Sale, ya tenemos los cuestionarios. Viene el dolor de cabeza. Esta norma tiene la peculiaridad de que nos está dando una metodología. ¿Sale? Tenemos una metodología que nos da la norma, pero es una metodología compleja. ¿Por qué? Porque cada pregunta tiene un valor. Por ejemplo, estamos viendo la norma en la guía de referencia 3, te dice que la pregunta la 1, la 4, la 23, la 25, etcétera, el siempre es 0, el 1 o el casi siempre es 1, algunas veces es 2, casi nunca es 3 y el nunca es 4. Y en las subsecuentes o en las que no están en la categoría 1, están en la siguiente, que es la 2, la 3, la 5, la 6, la 7, la 8, la 9, la 10. Las respuestas cambian. Entonces ya es donde empezamos a hacernos bolas. Ya empiezas a decir, ¿cómo era esto? ¿Cómo se evalúa? ¿Cómo tengo que seleccionar? ¿Cómo desmenuzo este cuestionario? Porque es lo que tienes que hacer. Empiezas a separar todo y es cuando te llenas de mucha información. Las calificaciones, por norma, te lo recomienda y te dice, tienen que ser hechas por una dimensión, tienes que evaluar una dimensión, un dominio y una categoría, ¿sale? Y para cada uno de esos te da diferentes resultados. Para cada pregunta pertenece a una
dimensión, a un dominio y a una categoría. Entonces, ahí viene la otra parte. Ya separaste los ceros, unos y cuatros, primer bloque. Ceros, unos y cuatros, segundo bloque. Ahora hay que desmenuzar todas las preguntas dependiendo la categoría. Ejemplo, tenemos la categoría de ambiente de trabajo, la cual contiene un solo dominio. Este dominio está dividido en 3 dimensiones. Entonces, quiere decir que la pregunta 1 y 3 pertenecen a una sola dimensión. La 2 y la 4 pertenecen a otra dimensión. La 5 pertenece a otra dimensión. Y si no nos queda claro, este es un ejemplo sencillo. Tenemos ejemplos más complejos, que la categoría de factores propios de la actividad se está dividiendo en 2 dominios. Esos 2 dominios, cada uno tiene alrededor, uno tiene 6 dimensiones y el otro tiene 4 dimensiones. ¿Dónde está lo complejo? Que todas las preguntas vienen revueltas. Si nos damos cuenta, aquí viene la 6 y la 12. La 7 y la 8, bueno, son consecutivas, pero aquí ya tenemos la 60, regresamos a los 13, tenemos los 25, después nos brincamos y nos vamos brincando. Entonces tienes que ir haciendo, desmenuzar y ir interpretando todos estos datos, que esta es la parte pesada de la norma. Pero es agradable cuando la entiendes. Ahora sí, Anita, los cuestionarios deben ser en papel o puede hacerse de manera electrónica por medio de alguna plataforma. Si quieres, mira, la dejo al final para que podamos atender y vas a ver ya cuando vaya yo concluyendo me dices cómo considerarías. Pueden poner sus preguntas, las voy leyendo y ahorita las retomo, no se me olvidan. ¿Sale? La cuarta etapa, pues ya separé todo, ya sé qué pregunta y cuánto valor, ya hice mis sumatorias, todo. Ahora tengo que ver que según el resultado, ¿sale? Quiere decir que si tengo un cierto puntaje, me va a otorgar un nivel que puede ser nulo o despreciable, bajo, medio, alto o muy alto, ¿no? Este es en cuanto a la calificación general de todo el cuestionario. Y al mismo tiempo tienes que hacer la calificación de todo tu cuestionario por categorías. Quiere decir que a cada categoría le voy a dar una evaluación y esa me va a arrojar un resultado. Vamos a ver por qué es importante, ¿sale? Entonces, ya hice una evaluación, ya llevo un solo cuestionario, lo tengo que dar en una evaluación general, en una evaluación por categorías y en una evaluación por dominio. Lo tengo que seguir desmenuzando. Tenemos un todo y lo tengo que partir en muchas partecitas para entenderlo, para poder llevarlo a cabo. Entonces, una vez que ya tengo todas mis sumatorias, todo, me va a dar un nivel de riesgo que puede ser muy alto, alto, medio, bajo o nulo y despreciable. Pero ojo, muchos se fueron con la finta de que la norma te decía qué hacer. Lo único que se requiere análisis de cada categoría. O sea, hiciste un examen, el general, y tienes que analizar categoría. Ya lo deberías haber hecho desde un inicio para no hacer un retrabajo. Establecer acciones. ¿Qué acciones? ¿De qué dependen? ¿De qué dependen todas estas acciones? Pues de los resultados. ¿Y cómo voy a saber si no sé mis resultados, cómo voy a implementar acciones? Otro ejemplo, la primera parte de la norma entró y te pedía que cumplieras por lo menos al inicio con una política de factores de riesgo psicosocial. ¿En qué basaron su política? ¿En qué basaron la política que hicieron en su centro de trabajo si no tenían resultados? ¿Hacia dónde vas a aventar tus esfuerzos, tu inversión para que no se vuelva un gasto? Lo tienes que invertir en tus resultados. Tu política es resultado o sale o nace de los resultados que te dan todos los cuestionarios. Te sale mayor difusión de la política. ¿Realmente creen que puede haber un paso, un solo punto entre un bajo y un medio? Entre llegar a un factor de riesgo bajo y estar a un punto, a uno nada más, de subir a medio. ¿Y creen que realmente con una política de prevención vas a evitar esa parte? No. Tienes que implementar acciones. Todo es importante, más no urgente. Hay que priorizar nuestros resultados. Y de una vez de los resultados tenemos que buscar nuestras medidas de prevención. ¿En qué?
en temas de liderazgo, relaciones de trabajo, cargas de trabajo, control sobre el trabajo, apoyo social, relación trabajo-familia, reconocimiento, violencia laboral, información y comunicación. No voy a ahondar mucho en esto porque es un tema un poquito más amplio, se requiere mucho más tiempo para poder explicar cada uno y hacia dónde debes dirigir qué esfuerzos en qué temas. Tienes que también, según tus resultados, establecer medidas de control, programas de intervención. Mucho se habló al inicio que no requerías un psicólogo en tu centro de trabajo y todos ya estaban contratando psicólogos. Falso. Puede tratarlo un psicólogo externo o el de gobierno, el que te da el IMSS. ¿De qué depende? De qué es hacia dónde quieras llevar tu centro de trabajo. ¿Yo qué hago? Yo aplico los cuestionarios por experiencia propia. Si yo, Ana Laura, te digo, contestaste tus cuestionarios por medio de una plataforma, ¿no? Y yo llego como inspector, te llegó Ludovic Aragón, inspector federal del trabajo, y te dice, ok, demuéstrame que la aplicación de tus cuestionarios. ¿Cómo me lo demuestras? Demuéstrame que Juanito Pérez contestó un cuestionario, porque tú dices que se lo aplicaste. ¿Cómo me lo demostrarías en ese momento si lo hiciste en una plataforma? Anita. Ay, perdón, es que estaba buscando el micrófono. Sí, no, preguntaba justamente por la sistematización, que luego por las plataformas, pues a veces es mucho más fácil arrojar las respuestas a un Excel y hacer como ya todos los filtros y demás. Pero sí, efectivamente hay formas más fáciles de evadir si se hacen a través de una plataforma. Sí, o sea, no tienes creamos una, sale el nombre de la persona que contestó el usuario. O sea, Lisbeth, tienes una donde sale el nombre, pero es una plataforma. ¿Cómo sé que Lisbeth no se sentó un mes a contestar las respuestas de cada uno, a pesar de que tenga el nombre y el usuario, el nombre de la persona? Como yo, como inspector, yo te estoy hablando ahorita como posición que tenía yo hace unos años, como inspector federal del trabajo. ¿Cómo sé que no eres tú, Lisbeth, atrás de un teclado contestando por Juanito? Y curiosamente, Juanito no fue ese día a trabajar. Y te pedí que me demostraras que Juanito lo hizo. ¿Cómo me lo demuestras? Por eso, yo no digo que las plataformas sean malas. Lo que yo hago, mi recomendación, yo lo hago como asesor. Una, te garantizo dame un momentito, Jorge, y ahorita los entregas en físico. En nuestro caso, los que tienen correo lo hacen así. Para el personal operativo lo imprimimos en formato y se los entregamos en físico. Le entregas el cuestionario a él, pero el cuestionario lo tiene él. ¿Yo qué hago? Es mucho retrabajo. Te dice que debes garantizar el manejo de datos personales, garantizar la privacidad, más no que sea anónima, son dos temas diferentes. Tienes que garantizar que ¿yo qué hago como asesor? Me contrata Lisbeth, yo voy a su centro de trabajo, aplico los cuestionarios en papel y en lapicero, me tienen que poner nombre, firma, puesto, y esos cuestionarios yo me los quedo como asesor y a la empresa yo le entrego un documento donde dice que yo soy responsable de la privacidad de todas las respuestas y los exámenes permanecerán bajo mi resguardo X tiempo y en dado caso que la autoridad se los requiera al centro de trabajo, yo lo haré llegar a la autoridad competente en tiempo y forma con los términos que me marca la ley. Lo que yo te voy a entregar, Lisbeth, son todos tus resultados. Yo tengo plataformas, yo tengo un programa, que es el que están viendo ahí en la pantalla, donde capturo el nombre del empleado y capturo sus respuestas, pero yo tengo un soporte en papel. Nada más me ayuda a hacer unas interpretaciones. Jorge, tenías una pregunta, tienes la manita levantada, adelante. Sí, Ludovic, buenas tardes a todas y todos. Sí, más que pregunta, es un comentario en relación a la aplicación de las encuestas. Me parece que sí,
existe un alto riesgo de que pudiera revictimizarse o de llevar a cabo un proceso de violencia más acérrimo, más, con más encono hacia la persona si llegara a filtrarse alguna de las respuestas. Yo sé que el incorporar el nombre, pues también permite identificar alguna situación de carácter particular. ¿Es correcto? Pero se puede llevar, ahí viene la pregunta, ¿se puede llevar el cuestionario únicamente a nivel de identificación del área? Pensemos en el ejemplo que decía Melina, de una organización muy grande como Coca-Cola, como FEMSA, que tiene muchos centros de trabajo y que es indispensable, sin duda, conocer los resultados de un área específica, ¿no? Yo creo que también por eso la norma establece este nivel de agrupación de las categorías y a partir de ello, pues implementar temas o políticas o acciones mucho más específicas. ¿Cómo podría hacerse ahí, Ludovic, para salvaguardar la integridad de la información? Mira. Porque si... Ajá, te escucho, perdón. Un minutito más. Mi pregunta hace un momento por el chat era, pues, que si se recomendaba un externo, por supuesto que yo también lo pensaría, porque si no, pues la empresa se puede convertir en juez y parte, además de que puede inclusive llegar a ocultar información, ¿no? Porque pues esto tiene que aplicarse a todos los niveles. Y la otra, pues con eso se evitan sesgos en la interpretación. Yo he sabido de empresas que están aplicando los cuestionarios solo en el papel y ahí otra pregunta para ti dentro de la experiencia como inspector. Si tú llegaras en el hoy por hoy o a partir del 23 de octubre y te muestran que ya aplicaron los cuestionarios, ¿qué pasaría? Porque ese cuestionario se tiene que traducir en una serie de acciones. Y muchas empresas, y lo sé de cierto, han aplicado, 1, el cuestionario en papel, 2, no han procesado los resultados justo por esta problemática que planteabas, y 3, en consecuencia, no han detectado las áreas que hay que atender. ¿Qué va a pasar a partir del 23 de octubre? Ok, mira, ¿te parece? Continúo rápidamente con lo que voy a ver ahorita, posiblemente te resuelvo gran parte de tu duda. Te lo agradezco, te lo agradezco. Dame un minutito y al final, si no, retomamos tu comentario. Tengo el tiempo del universo, no te preocupes. Muchas gracias. Entonces, yo me apoyo de una herramienta como la que están viendo aquí. Nada más me ayuda a minimizar mi tiempo en resultados. No me está interpretando nada, me está dando números, nada más. No me da otra cosa que no sean números. De ahí, ¿yo qué hago? Yo paso y obtengo un resultado general de mi centro de trabajo. El ejemplo que tienen aquí es el resultado individual que me marca la norma, y yo hice 24 aplicaciones, entonces yo hice mis cálculos para que este resultado con mis 24 aplicaciones pueda hacer la interpretación de estos 24 como un todo, como un cuerpo humano. Es todo, es un todo. Todas las células juntas, todos los engranes funcionando. Y me dice que este centro de trabajo tiene un riesgo medio. Si se dan cuenta, es un 2,246. 2,376 para brincar alto. Estamos a nada. Estamos a un cuestionario de que esto pase a un riesgo alto. Ya entendí que mi centro de trabajo, mi todo, está en un riesgo medio. ¿Pero qué quiere decir ese medio? Ok, me voy a analizar mi todo ahora por partes, por categoría. Ya me di cuenta que mis categorías son factores propios de la actividad y el entorno organizacional. Y es un ejemplo real, no voy a dar el nombre de la empresa, pero fueron 24 trabajadores y yo ya estoy obteniendo un resultado de un entorno organizacional, lo cual no me pide la norma. Anita, checa a ver si no es tu internet o algo. ¿Alguien más no ve la pantalla? ¿Todos la ven? Sí. Ok.
Entonces, yo ya determiné y yo apliqué el cuestionario de la guía 3, me fui al más allá, pedí más de lo que me estoy haciendo, más de lo que me pide la norma porque quiero que mi empresa tenga el mejor resultado. Entonces ya desmenucé que tengo un riesgo medio a nivel general. Ahora, ese nivel general, ¿en qué está dividido? En estas categorías. Ya vi que son 2 categorías. Aún sigo teniendo dudas. ¿En dónde voy a invertir? ¿Dónde voy a aventar mis esfuerzos? ¿Ok? Me voy entonces a desmenuzar todo por dominios. Y detecto que mis dominios tienen que ver con carga de trabajo y jornada de trabajo. Qué curioso, dices, ah, caray, quiere decir que yo voy a investigar por qué está pasando eso. Y ya sé que es carga de trabajo. Y ojo, es muy engañoso la carga de trabajo con la falta de control sobre el trabajo, porque realmente no sé si la persona está entendiendo carga de trabajo con todo lo que he acumulado en el mes, que casi no se da en nuestro país, que nadie, todos trabajamos al día y dejamos todo al día y no tenemos pendientes de ningún día. Las tareas de las escuelas las tenemos al día, no las estamos haciendo un día antes. No estamos acostumbrados a la organización del tiempo. Entonces, ojo, ahí yo le voy a prestar atención a estos dos, porque carga de trabajo a mí también me suena que tienen falta de control, posiblemente. Y jornada de trabajo, y van relacionados, porque tal vez la jornada de trabajo se tiene que alargar porque te tuviste que quedar a hacer el cierre de mes que no hiciste durante todo el mes. Ok, ya eso es mi todo, así está desmenuzado, pero todo mi centro de trabajo funciona por áreas o departamentos. Yo ya tengo mis cuestionarios que donde pido el nombre, el área o departamento al que pertenecen. ¿Qué sucede? Que entonces ahora hago el mismo ejercicio por área y por departamento, tomando cada área como un todo. El área administrativa es un todo y ya vieron, aquí mis resultados me está diciendo que por departamento el de operadores, perdón, los superintendentes y los supervisores están en un riesgo alto y los demás están en un medio. Ya vieron mi organización, ya la estoy viendo. ¿Cuáles son mis áreas? Y ahora quiero saber por qué esas áreas están así, dónde están adoleciendo. Ah, ok, pues ahora me voy al administrativo y lo separo por categoría y por dominio y empiezo a juntar manzanas con manzanas y peras con peras. Todas mis manzanitas que salgan en factores propios de la actividad de todos los departamentos, puedo trabajar con ellos. Habrá departamentos que estén bien. Entorno organizacional, ok, y de ahí me voy a dominio. Entonces, reconocimiento del desempeño. Entonces, yo ya vi que en este entorno organizacional lo que está fallando son estos. Y ya puedo saber hacia dónde voy a dirigir y empiezo a separar mis departamentos y mis áreas. Empiezo a ver dónde le voy a invertir, dónde le voy a meter más galleta, hacia dónde voy a ver mis recursos. Porque una inversión mal hecha se vuelve un gasto, pero una inversión que te va a dar mayor productividad y un centro de trabajo sano tiene mayores beneficios. No es un gasto, se vuelve una inversión. ¿Listo? Ahora, ¿cuáles son la norma? ¿Cómo va a venir las inspecciones? Pues la norma está sencilla. La norma te pide 14 puntos. ¿Qué te va a pedir la autoridad? 14 puntos. No hay más. ¿Qué es? Implementar por escrito una política. ¿Y de qué va a depender tu política? De tus resultados. Identificar y analizar los factores. Aplicar los cuestionarios. ¿Cuál? El que te aplique o el que tú determines si es que quieres irte más allá. Es más sano. Recomendación mía. A mí me da mejores resultados y me deja una mayor satisfacción el decir, tengo esto. Entonces, te pide la norma 14 puntos. ¿Cuántos te van a pedir cuando estés? 14 puntos. Yo, Ludovic, llego y te voy a decir, ok, a ver, era Jorge. Jorge, tu política, por favor. Y demuéstrame que se la entregaste a todos los trabajadores y que todos están conocidos. Y puede ser documental y entrevista. Puedo bajar a piso y entrevistar a cualquiera. Oye, ¿conoces la política? Y donde me digan, oye, es un horrible, no cumple. Entonces son 14 puntos y cada punto pues, te dice que aplicar las encuestas, tu programa de acción, qué vas a hacer. Ya identificaste
Ya analizaste, ahora, ¿qué vas a hacer? ¿De qué va a depender? De tus resultados. ¿Dónde vas a encaminar tus acciones? Van a ser pláticas de liderazgo, control del tiempo, manejo de emociones, porque también todo eso tiene que ver, todo va relacionado. Sensibilización de género, prevención de la violencia, etcétera. Le dejo hasta aquí mi participación. Continuamos al final. Preguntas y respuestas, todas las que quieran. Ahorita va a continuar mi compañera Melina. Muchas gracias de nueva cuenta. Bueno, ahorita vamos a ver lo que es la tercera parte de mitos y realidades de esta norma 035 y de forma general algunas situaciones que se han dado al presente. La siguiente, por favor. Bien, la STPC emitió una guía informativa de la norma 035 y en la cual nos decía que esta norma propiamente no contempla una evaluación psicológica de los trabajadores, es decir, no es un examen que propiamente realice un psicólogo para saber cómo están en ese aspecto los trabajadores. Es algo un poco diferente. Ok, además de esto, esta propia guía informativa nos establece que no la norma 035 no es un cuestionario para identificar tampoco trastornos mentales y tampoco para conocer variables psicológicas internas del individuo, como en algunos casos se establece para lo que es la contratación de los trabajadores. Por ejemplo, si las actitudes que tengan, los valores, la personalidad, no sé, algunas aptitudes igual. No se trata de eso. Tampoco establece esta guía que esta norma 035 realmente sea para medir el estrés en los trabajadores, aunque esa es la forma en la que se ha determinado. La siguiente, por favor. Bien. ¿Qué es lo que ha ocurrido con esta norma 035? Sabemos bien que habemos, propiamente en el caso de esta consultoría y otras muchas consultorías, hay varias personas, varias también prestadores de servicios que ofrecen la evaluación de esta norma. Sin embargo, en muchos casos se habló, y ahí sí no daré nombres porque simplemente creo que no es ético, pero se establecía que debía de hacerse la evaluación de esta norma y se daba una certificación. No hay una certificación hasta este momento del cumplimiento de la norma. Tampoco hay, bueno, las unidades de verificación, tal cual hay unas empresas, algunas verificadoras que así se llaman, que dicen que son obligatorio el realizar una evaluación con las unidades de verificación. Realmente no es lo que ustedes decidan propiamente. Si se dan cuenta, la norma dice, bueno, tú también como patrón la puedes aplicar. Lo ideal sería que lo haga un externo por las implicaciones que conllevan y obviamente por el trabajo, pero si tu patrón lo quieres aplicar, adelante, puedes hacerlo. No es obligatorio que te revise o que te diga la unidad de verificación que cumples con la norma. Tampoco es obligatorio que cumplas con la NMX 025. No puedes hacerlo, es adicional, pero eso no implica que vas a cumplir con lo que establece la norma 035. También se señala que, bueno, que la STPS no valida, certifica, aprueba o autoriza a ningún consultor para la aplicación de la NOM 035. La STPS sí lo que establece es, por ejemplo, las unidades de verificación y los laboratorios de prueba, cuáles son los autorizados y cuáles son los que darán validez al cumplimiento de lo que es la norma. Realmente ellos dirán si cumple o no con la norma, pero eso no implica que realmente pues sea obligatorio contratarlo, como ya lo mencioné. La siguiente, por favor. Bien, ¿cómo ha entrado en vigor? Ludovic ya lo comentaba de cierta forma. En un principio, la primera etapa, que fue al 23 de octubre de 2019, entró en vigor la obligación de cumplir con la política, las medidas de prevención, la identificación de los trabajadores expuestos a acontecimientos traumáticos severos y la difusión de la información. Pero propiamente estábamos cojeando porque, bueno, como se mencionaba, ¿cómo íbamos a establecer medidas de prevención? ¿Cómo íbamos a establecer la política si no teníamos una identificación? Pero
para ello era necesario primero entrar a realizar la identificación y ya realizar tu política y tus medidas de prevención. Es por demás necesario hacerlo. Bien, en la segunda etapa, y principalmente para los centros de trabajo que tengan más de 50 trabajadores, ya entra la obligación de la identificación y análisis de los factores de riesgo psicosocial, la evaluación del entorno organizacional, las medidas y acciones de control, la práctica de exámenes médicos y los registros, el tener tu carpetita de cumplimiento de la norma 035, esa ya entrará en vigor a partir del 23 de octubre. Esto no quiere decir, obviamente, que los queramos espantar. Al contrario, es ok, ya va a entrar en vigor. Sin embargo, eso no implica, la siguiente, por favor, que en el momento en que entra en vigor, va a tal cual hacerse inspecciones y en ese momento te van a sancionar. O sea, no es así. En el momento en que entra en vigor la Secretaría del Trabajo, integrará los requerimientos a las órdenes de inspección con respecto a esta norma 035. Pero eso no implica que en ese momento, si posteriormente se da una inspección, ya van a sancionarte. Hay un procedimiento en el cual hay diversas etapas y obviamente se puede acreditar el cumplimiento. Adicionalmente, bueno, y en esta sección de mitos y realidades, me gustaría hablar también de que hubo por ahí algunos correos electrónicos, de hecho nos llegaron algunos a nosotros, en el sentido de que hay algunas, se llaman unidades de inspección, ya iban a realizar visitas aleatorias a todos los centros de trabajo y que por favor los hablaran para verificar el cumplimiento y para ver cómo estaban en la norma 035. La realidad es que no es esa, no hay una unidad de inspección dentro de lo que es el Reglamento General de Inspección, no hay unidad de inspección externa, me refiero a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. O sea, es únicamente la Secretaría de Trabajo y Previsión Social a través de los inspectores y a través de los mecanismos de cumplimiento voluntario que establezca, que va a permitir la verificación de lo que son las obligaciones, el cumplimiento de las obligaciones. Ello no implica que ya en este instante perdón, me salió un mensaje aquí de que sí me voy a salir, perdón, ya no propiamente implica que los despachos, que los consultores vayan a hacer unidades de inspección. Esto no es una realidad. O sea, no estén preocupados, ya por lo que vi con las preguntas con Ludovic, bueno, ya están aplicando la norma 035. Indudablemente hay muchas dudas y la cuestión es irlas resolviendo, pero les repito, no es que en este instante, después del 23 o a partir del 23 de octubre, se van a hacer inspección y las van a sancionar. Por supuesto que no. No es así, así que estén tranquilos, vayan cumpliendo. Eso sí, lo ideal propiamente de la norma 035 no es tampoco aplicarla de forma aislada, sino es integrarla al sistema de seguridad de salud que existe en el centro de trabajo o que sea justamente la norma 035 el ánimo de cumplimiento, que se pueda entregar a un sistema de salud y seguridad en el trabajo, que realmente se trabaje en todas las demás áreas y cumplimientos que deban de realizarse. Por lo pronto, les agradecemos su participación, les agradecemos el tiempo que nos dieron en estas hora y media. Y cualquier duda, cualquier comentario, ven ustedes en pantalla el correo de la consultoría, ven ustedes también la página de internet. Pueden también acercarse a nosotros a través de las redes sociales y con gusto, cualquier duda que ustedes tengan, estaremos ahí para contestarla. Y pues de nuevo cuenta, muchísimas gracias. Ludovic, muchísimas gracias. Al equipo que anda por ahí, también muchísimas gracias por estar aquí. Y pues bueno, buenas noches a todos y feliz fin de semana. Y nos vemos en el próximo mes en nuestra próxima masterclass.